la arrogancia, el engaño y una caída espectacular. Observa cómo la riqueza de un hombre no logra protegerlo de la justicia. La sala del tribunal estaba llena de murmullos provenientes de los espectadores emocionados, cuyas voces zumbaban como un enjambre inquieto de abejas, creando una atmósfera cargada de tensión. Las bancas estaban abarrotadas, hombro con hombro, mientras las miradas se dirigían nerviosas hacia la mesa del acusado. Los susurros volaban de una persona a otra, cada uno más escandaloso que el anterior. Entonces, él entró. Alto, de hombros anchos y vistiendo un elegante traje gris oscuro de diseñador, Adrián Romero emanaba confianza, rozando la arrogancia. Su cabello, perfectamente peinado, brillaba bajo las luces fluorescentes y sonreía a la multitud como si estuvieran allí para admirarlo, no para juzgarlo. El nombre Adrián Romero, que había dominado los titulares durante semanas, lo hacía parecer más un invitado VIP que un acusado de estafar millones a familias en apuros. Pero no fue su entrada lo que robó la atención, sino lo que ocurrió cuando la jueza Olivia Fernández entró en la sala. La jueza Fernández se movía con una autoridad tranquila, su toga negra ondeando detrás de ella mientras se acercaba al banco. No necesitaba alzar la voz ni hacer un gesto grandioso para ganarse el respeto. Su sola presencia lo exigía. Conocida por su enfoque directo, la jueza valoraba la justicia por encima de todo. «Todos de pie para la honorable jueza Olivia Fernández», anunció el alguacil. Y todos se levantaron, todos excepto Adrián Romero. La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron al acusado, quien permanecía sentado, hojeando su cuaderno legal, como si el juicio fuera solo una molestia. Su abogado le susurró con urgencia, pero Adrián lo despidió con un despreciativo gesto de la mano. La jueza Fernández se detuvo, su mirada penetrante y su expresión impasible. El silencio se alargó, la tensión aumentando con cada segundo. La sala murmuraba, incrédula. ¿Cómo se atrevía? Pero Adrián no se inmutó. Su expresión arrogante desafiaba a la jueza a reaccionar. Finalmente ella habló, su voz calmada pero firme. «Puede sentarse». No hizo caso del dessert, al menos no por ahora, pero la atmósfera en la sala cambió, sofocada por el peso de la creciente tensión. Esto era solo el principio. Adrián Romero iba a aprender que ni el dinero ni el privilegio podían protegerlo de la ley. Adrián Romero no era un hombre cualquiera, rico o pobre. Su fortuna dominaba los titulares, yates de lujo, mansiones multimillonarias en ambas costas, jets privados y fiestas que rivalizaban con las de las celebridades. Su imperio empresarial, Romero Investments, había sido considerado un símbolo de éxito financiero. Pero detrás de esa fachada resplandeciente se escondía una verdad mucho más oscura. El ascenso de Romero se había basado en mentiras, prometiendo a pequeños empresarios y familias en apuros una oportunidad de asegurar su futuro. Había convencido a cientos de personas para que invirtieran sus ahorros de toda la vida en esquemas fraudulentos, cuentas de jubilación, fondos universitarios. Incluso herencias familiares enteras desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. El impacto fue devastador. Familias perdieron sus hogares. Los padres no podían alimentar a sus hijos, y parejas de ancianos temían pasar sus últimos años en la pobreza. Pero para Adrián, todo era solo negocio. Cuando los investigadores finalmente lo atraparon, las pruebas eran abrumadoras. Registros bancarios, documentos falsificados y testimonios condenatorios de antiguos empleados. Sin embargo, incluso cuando las paredes se cerraban, Adrián seguía confiado. «Tengo los mejores abogados que el dinero puede comprar», dijo a los periodistas fuera de su mansión en Malibú. «Esto pasará, siempre pasa». Durante un tiempo, parecía que podría tener razón. Su equipo legal presentó moción tras moción, retrasando el juicio por meses. Lo pintaron como un emprendedor mal entendido, un chivo expiatorio de los fracasos de otros. Pero ni todas las maniobras legales del mundo
pudieron borrar la montaña de pruebas ni el sufrimiento de sus víctimas. Cuando finalmente comenzó el juicio en San Francisco, la sala estaba llena todos los días de personas buscando justicia, o al menos algo parecido a ella. Entre ellas estaba Natalia Cruz, una madre viuda de 3 hijos que había perdido su hogar tras invertir con Romero. Su hija menor se vio obligada a abandonar la universidad. A su lado estaba Alejandro Pérez, un bombero retirado que había pasado décadas ahorrando para su jubilación, solo para terminar viviendo en la habitación de su hermano. Sus historias, junto con muchas otras, fueron relatadas en detalles desgarradores durante el juicio. La voz de Natalia se quebró al recordar el día en que se dio cuenta de que no podía pagar su hipoteca. «Les rogué que no me quitaran la casa», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Pero no les importó. Mis hijos tuvieron que dormir en nuestro coche durante 2 semanas. ¿Sabes cómo se siente eso?». El testimonio de Alejandro fue igualmente doloroso. «Pasé 35 años entrando a edificios en llamas», dijo, con la voz cargada de furia. «¿Y este hombre? Quemó mi futuro sin pensarlo ni un segundo». Durante todo el juicio, Adrián permaneció impasible. A menudo se reclinaba en su silla, desplazándose por su teléfono o susurrando bromas a su abogado, como si nada importara. Para Adrián, los testimonios no eran más que ruido irrelevante, historias que no cambiarían el resultado que él ya había convencido a sí mismo de que sería favorable. La prensa aprovechaba su arrogancia, publicando titulares sobre su total falta de remordimiento y el descaro con el que había mostrado su desdén por el tribunal. La opinión pública rápidamente se volvía en su contra, pero a Adrián no le importaba lo más mínimo. Para él, la opinión pública no firma cheques. Su abogado, sin embargo, trabajaba arduamente para cambiar la narrativa. El señor Romero lamenta profundamente cualquier dificultad ocasionada, dijo el abogado durante una rueda de prensa, pero sigue confiado en que la verdad prevalecerá. La verdad, sin embargo, era que Adrián no tenía intención de admitir su culpabilidad. Contaba con que el sistema se doblegaría a su favor, como siempre lo había hecho. Pero esta vez, había un factor clave que Adrián no había previsto: la jueza Olivia Fernández. Ella no era como las personas con las que estaba acostumbrado a tratar. El juicio se había convertido en un espectáculo. Las furgonetas de las noticias llenaban las calles frente al tribunal. Los reporteros correteaban tratando de capturar cada detalle. Dentro, la tensión aumentaba a medida que los días avanzaban. Testigo tras testigo subía al estrado, cada uno aportando otro clavo al ataúd metafórico de Adrián Romero. Pero no solo fueron los testimonios los que dejaron a la audiencia sorprendida, sino también el comportamiento de Adrián. En el tercer día del juicio, la acusación presentó pruebas irrefutables, una serie de correos electrónicos en los que Adrián había dado instrucciones explícitas a su equipo para falsificar documentos y engañar a los inversionistas. La sala quedó en silencio mientras el fiscal leía sus palabras en voz alta. «Haz que los números luzcan bien. Necesitamos que estos tontos firmen». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de traición. Natalia Cruz, sentada en la primera fila, negaba con la cabeza, incrédula, mientras Alejandro Pérez apretaba los puños con furia. Adrián, sin embargo, sonreía. La fiscal se volvió hacia él, su voz tajante. «Señor Romero, ¿reconoce este correo electrónico?». Su abogado intervino antes de que pudiera responder. «Objeción. Esta pregunta ya se ha planteado y respondido en las audiencias previas». La jueza Fernández levantó la mano, tranquila pero firme. «Desestimada. El acusado debe responder a la pregunta». Adrián se inclinó hacia el micrófono, su tono rebosante de condescendencia. «Sí, lo reconozco. Pero no pretendamos que significa lo que ustedes insinúan. Son solo charlas de negocios. Ustedes no lo entenderían». La sala estalló en susurros, y el martillo de la jueza golpeó con fuerza, como un trueno. «¡Orden en la sala!», ordenó, su voz cortando el ruido. Luego se volvió hacia Adrián. «Señor Romero, le aconsejo que modere su tono. Esto no es una junta directiva».
Pero Adrián no se inmutó. De hecho, parecía divertido, como si todo el juicio fuera solo un gran juego. A medida que el juicio avanzaba, su arrogancia solo aumentaba. Interrumpía a los testigos con risitas sarcásticas, ponía los ojos en blanco durante los interrogatorios y susurraba ruidosamente a su abogado en momentos clave. La audiencia observaba con incredulidad mientras trataba la sala como su escenario personal. Luego llegó el testimonio de Natalia Cruz. Ella se acercó al estrado, sosteniendo un pedazo de papel doblado con las manos temblorosas. Su voz vacilaba al comenzar, pero el peso de su dolor hacía que cada palabra golpeara con fuerza. «Confié en él», dijo, mirando directamente a Adrián. «Confié en él con todo lo que tenía y destruyó el futuro de mi familia». Adrián ni siquiera la miró. Se recostó en su silla, tranquilamente desplazándose por su teléfono. «Su señoría», interrumpió la fiscal señalando a Adrián. «El acusado claramente no está prestando atención al testigo». Todas las miradas se dirigieron a la jueza Fernández. Su rostro era impasible, pero sus ojos ardían con furia contenida. «Señor Romero», dijo con voz medida, «guarde su teléfono. ¿Ahora?» Adrián levantó la vista sin inmutarse. «Solo estaba revisando algo importante», dijo, levantando el teléfono como si quisiera probar su punto. El tono de la jueza se endureció. «He dicho, ahora». Por un momento, parecía que Adrián podría discutir, pero luego a regañadientes dejó el teléfono. La tensión en la sala era palpable, pero el daño ya estaba hecho. El testimonio de Natalia continuó, pero su voz temblaba de incredulidad, como si no pudiera comprender la falta de decencia humana básica. Al final de su declaración, no quedaba un ojo seco en la sala, excepto el de Adrián. La acusación descansó su caso una semana después, dejando a la defensa hacer su jugada. El abogado de Adrián intentó todo: desacreditar a los testigos, retorcer la narrativa e incluso presentar a Adrián como víctima de fiscales demasiado entusiastas. Pero las grietas eran demasiado grandes para cubrirlas. A lo largo de todo el juicio, la jueza Fernández mantuvo su compostura. Rara vez hablaba, pero su presencia se mantenía firme sobre la sala como una fuerza inquebrantable. Sin embargo, era claro para todos los presentes que su paciencia con las payasadas de Adrián se estaba agotando. Finalmente, llegó el último día del juicio. El aire en la sala estaba cargado de electricidad. La anticipación casi era insoportable. Los reporteros llenaban las últimas filas, con sus bolígrafos listos y las cámaras preparadas. La galería estaba llena de víctimas, cuyos rostros mostraban una mezcla de ira y esperanza. Todas las miradas estaban puestas en la jueza Olivia Fernández, mientras se preparaba para pronunciar la sentencia. Adrián Romero permanecía en la mesa de la defensa, tan relajado como siempre. Incluso tuvo la osadía de mostrar una pequeña sonrisa hacia las cámaras que capturaban cada uno de sus movimientos. No parecía un hombre a punto de enfrentar juicio. Parecía un hombre que creía que ya había ganado. Entonces, cuando la jueza Fernández finalmente habló, la sala quedó en completo silencio. La voz de la jueza Fernández fue firme cuando se dirigió a Adrián. Ha sido declarado culpable de fraude, conspiración y obstrucción de la justicia. Las pruebas son abrumadoras y los testimonios de sus víctimas describen claramente sus acciones. Manipuló, explotó y destruyó vidas para su propio beneficio. Adrián se reclinó en su silla, imperturbable. La jueza continuó. A lo largo del juicio ha demostrado una total falta de remordimiento. Ha insultado a sus víctimas y ha ignorado este tribunal. La multitud murmuró en acuerdo. Natalia Cruz, en la primera fila, apretó las manos. La jueza se volvió más fría. La justicia, señor Romero, no tiene nada que ver con el privilegio. Se trata de asumir responsabilidades. Hoy, enfrentará las consecuencias de sus acciones. La sala quedó en silencio. Por lo tanto, lo condeno a 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional, dijo la jueza. Hubo gasps. El rostro de Adrián se empalideció.
25 años. Él había esperado una reprimenda menor, pero la jueza Fernández no había terminado. Además, ordenó la liquidación inmediata de sus bienes para devolverles a las víctimas lo robado. La sala murmuró. Los ojos de Natalia se llenaron de lágrimas. Alejandro Pérez observaba incrédulo. Adrián se levantó, rojo de ira. «No pueden hacer esto. Soy Adrián Romero. No pueden tratarme como un criminal cualquiera», gritó. La jueza golpeó su martillo con fuerza. «Señor Romero, siéntese». Pero Adrián continuó. «Esto es una broma. Apelaré. Arruinaré su carrera». Los alguaciles avanzaron. «Este es mi tribunal, señor Romero», dijo la jueza Fernández con voz firme. «Y debe mostrar respeto. Alguaciles, escolten al acusado fuera de la sala». Mientras lo llevaban fuera, sus protestas se desvanecieron y la sala estalló en aplausos. La jueza Fernández se giró hacia la audiencia, suavizando su expresión. «Se ha hecho justicia. Que esto sea un recordatorio de que nadie, por muy poderoso que sea, está por encima de la ley». Mientras la sala se vaciaba y las cámaras destellaban afuera, una pregunta flotaba en las mentes de todos. ¿Este veredicto cambiaría a un hombre como Adrián Romero? La sala del tribunal casi estaba vacía. Solo quedaban reporteros y víctimas recogiendo sus cosas. La emoción persistía, pero los sentimientos eran variados entre los afectados por los crímenes de Adrián. Natalia Cruz estaba afuera, sujetando su bolso. Un reportero le preguntó: «¿Cómo se siente después del veredicto?». Natalia respondió: «Me siento aliviada, pero ninguna sentencia borrará el daño que causó. Mis hijos y yo aún estamos reconstruyendo, pero al menos ahora tenemos esperanza». Cerca de allí, Alejandro Pérez comentaba con un amigo: «No se trata solo de los años que le dan, es el mensaje. Gente como él piensa que son intocables. Hoy se demuestra que no lo son». En su despacho, la jueza Olivia Fernández observaba por la ventana el bullicio abajo. No sentía triunfo, solo resolución. Su trabajo no era por satisfacción personal, sino por asegurar la equidad, recordando que la justicia puede equilibrarse incluso ante el peso de la riqueza y el privilegio. El nombre de Adrián Romero seguiría en los titulares, pero para quienes sufrió, el capítulo cerraba. La restitución ayudaría a muchos, pero las cicatrices tardarían más en sanar. El juicio provocó un debate nacional sobre la responsabilidad. Se convirtió en un grito para exigir que los poderosos se sometieran a las mismas reglas. La gente compartió historias de injusticia, encontrando fuerza en el veredicto. Uno de los momentos más conmovedores vino de la hija de Natalia, Lina, quien escribió una carta a la jueza Fernández. La carta, publicada en un periódico local, decía: «Gracias por defender a mi familia. Nos mostró que personas como Adrián Romero no pueden hacer daño a gente como nosotros. Nos dio justicia y una segunda oportunidad». El juicio de Adrián Romero fue más que un drama judicial. Fue un recordatorio de la fuerza de la gente común, la importancia de la integridad y que la justicia debe prevalecer. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.